Era una cálida tarde de miércoles cuando la capitana Angela Pierce salió de su coche de policía sin distintivos. Acababa de regresar de una reunión en el centro. Su impecable uniforme brillaba bajo el sol. Angela era una de las oficiales de mayor rango en su distrito y se había ganado el respeto de sus compañeros a través de años de trabajo duro y dedicación. Una mujer negra alta y segura de sí misma de unos 30 años. Dominaba todas las habitaciones en las que entraba. Su mirada aguda podía evaluar una situación al instante y su capacidad para liderar no tenía paralelo. Hoy se detenía en una tienda de conveniencia local para comprar un refrigerio rápido antes de regresar a la estación. La tienda era pequeña, escondida en la esquina de un viejo centro comercial, pero era su lugar favorito. Un lugar donde a menudo había charlado con la cajera sobre el vecindario. Cuando entró en la tienda, un ligero zumbido de inquietud llenó el aire, pero lo ignoró. Tal vez fuera la tensión del día o tal vez solo estaba cansada. Dentro de la caja, un hombre mayor llamado Señor Patel la saludó con una sonrisa. Reconociéndola de inmediato, «Bueno verte de nuevo, Capitán Pierce», dijo. Asintiendo respetuosamente «Hola señor Patel, solo agarro algo rápido», Angela respondió con una cálida sonrisa. Tomó una botella de agua y una barra de granola dirigiéndose a la caja cuando algo le llamó la atención. Un oficial de policía blanco estaba parado en la parte trasera de la tienda observándola. Sus brazos estaban cruzados, su postura rígida, y sus gélidos ojos azules parecían estar pegados a cada uno de sus movimientos. Angela frunció el ceño ligeramente. Era raro ver a otros oficiales en esta parte de la ciudad, especialmente uno que no reconocía. Trató de ignorarlo diciéndose a sí misma que no lo pensara demasiado. Después de todo, ella era una capitana, no cualquier oficial. Aún así, la presencia del hombre la puso nerviosa. Después de pagar sus artículos, se dirigió hacia la salida. Justo cuando abrió la puerta, la voz detrás de ella la congeló en seco. «Disculpe señora, necesito ver alguna identificación». Angela se giró lentamente, su expresión neutral pero su corazón acelerado. El oficial dio un paso adelante, su mano descansando casualmente en la funda de su arma. Su voz tenía una mezcla de arrogancia y sospecha que inmediatamente dijo Angela nerviosa. Él era más joven que ella, probablemente en sus 30 años, con un cincelado mandíbula y cabello rubio corto. El nombre en su placa decía oficial Rick Stevens. «Lo siento, pero no entiendo por qué me pides mi identificación», dijo Angela con calma, aunque su paciencia ya se estaba agotando. «Te vi actuando de manera sospechosa en la tienda», respondió el oficial Stevens con un tono frío y condescendiente. «Voy a necesitar ver alguna identificación». Ahora Angela no podía creer lo que estaba escuchando. No había hecho nada fuera de lo común, nada que justificara este tipo de trato. Su ira hervía bajo la superficie, pero mantuvo la compostura. Actuando de manera sospechosa, repitió con voz firme: «Soy un capitán de policía, no necesito mostrarte mi identificación a menos que tengas una razón legítima para pedirla». Los ojos de Steven se entrecerraron. Claramente no le gustaba que lo desafiaran. «Ed, te vi manipulando mercancía y actuando como si fueras a robar algo. Te lo pido por última vez, déjame ver tu identificación». Angela sintió que le hervía la sangre. ¿Robó algo? Solo había recogido una barra de granola y una botella de agua. ¿Este oficial realmente la estaba acusando de robar en tiendas? El insulto era insoportable, pero la realidad era aún más aplastamiento. Ella sabía exactamente por qué le estaba apuntando. No se trataba de sus acciones, se trataba del color de su piel. Tomando una respiración profunda, Angela dio un paso adelante, sus ojos fijos en Stevens. «Oficial Stevens, soy la capitana Angela Pierce del Departamento de Policía de Central City. Vas a tener que encontrar una razón mucho mejor para detenerme. He estado en esta tienda docenas de veces y puedo asegurarte que nunca he robado nada en mi vida». El rostro de Steven se endureció, su mano se apretó en la empuñadura de su arma, y por una fracción de segundo Angela se preguntó si esta situación podría escalar aún más, pero no iba a dar marcha atrás. «No esta vez, capitán». «Steven», se burló, «ya veremos sobre eso. Date la vuelta y pon tus manos detrás de tu espalda». El corazón de Angela cayó, parpadeó en estado de shock, sin creer lo que acababa de escuchar. «Discúlpame, ¿me escuchaste?», dijo Steven acercándose, su voz tropezando con desprecio. «Eres bajo arresto por sospecha de robo». La pequeña tienda parecía cerrarse sobre ella. Su mente se levantó calculando su próximo movimiento. Como oficial de policía, había sido entrenada para encuentros hostiles, pero nunca había esperado estar en el lado receptor de un racismo tan flagrante y abuso de poder. Angela conocía sus derechos, pero también sabía cuán fácilmente las cosas podían salir mal si hacía un movimiento en falso. «Te sugiero que reconsideres lo que estás haciendo», dijo Angela con firmeza, pero el temblor en su voz traicionó la profundidad de su incredulidad. «Estás cometiendo un gran error». Stevens ignoró su advertencia, sacó un par de esposas, el sonido metálico tintineando resonando en la pequeña tienda. «El señor
Patel, el cajero, miró con horror, claramente demasiado asustado para intervenir. Los pocos otros clientes en la tienda se habían congelado en el lugar con los ojos abiertos por la sorpresa, mientras presenciaban la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. Darse la vuelta, Stevens ladró su paciencia, claramente agotándose. Las manos de Angela se apretaron en puños a sus costados. Esta era una violación inimaginable, y sin embargo aquí estaba siendo humillada en público por alguien que debería haber sido su colega, su igual, si no su subordinada. Podía ver el triunfo en los ojos de Steven, la retorcida satisfacción de ejercer su autoridad sobre ella. A regañadientes se dio la vuelta, le dio la espalda a Stevens y lentamente colocó sus manos detrás de su cabeza. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con una finalidad escalofriante. La situación había tomado un giro devastador, pero Angela sabía que esto estaba lejos de terminar. La respiración de Angela se convirtió en ráfagas superficiales cuando el oficial Stevens la empujó bruscamente hacia la puerta de la tienda. Sus muñecas dolían por el fuerte agarre de las esposas, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que ardía profundamente en su interior. Cuando salió a la acera, los ojos de los transeúntes la seguían. Sus expresiones eran una mezcla de confusión e incredulidad. No todos los días veían a un oficial de policía de alto rango esposado y marchando por la calle como un delincuente común. El calor del sol se abalanzó sobre ella y se sumó al peso sofocante de la situación. Angela podía sentir que se le apretaba el pecho, pero se obligó a mantener la calma. No podía dejar que Steven viera lo nerviosa que estaba. Él ya estaba disfrutando demasiado de esto. Su agarre en su brazo era firme y contundente, y ella podía sentir su arrogancia en cada movimiento. Oficial Stevens, dijo en voz baja pero firme, estás cometiendo un grave error. Te daré una última oportunidad para alejarte de esto antes de que te explote en la cara. Stevens sonrió y la miró con fría indiferencia. ¿Eso es una amenaza, capitán? Escupió el título como si fuera veneno, porque seguro suena como uno. ¿Crees que solo porque eres un pez gordo, capitán, estás por encima de la ley? Angela apretó los dientes. Estaba tomando cada gramo de autocontrol y no arremeter contra él. Sabía lo rápido que las cosas podían escalar y se negó a dejar que la manipulara para que reaccionara. Esto no se trata de estar por encima de la ley. Se trata de que abuses de tu poder, respondió con un tono agudo pero mesurado. Steven no dijo nada en respuesta, pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. Claramente no estaba interesado en la razón cuando se acercaron a su patrulla estacionado junto a la acera. Angela vio a algunos peatones sacando sus teléfonos grabando la escena. Ella quería gritar para decirles que todo esto era un error, pero mantuvo la cabeza en alto, negándose a dejar que esto la destrozara. Stevens abrió bruscamente la puerta trasera del coche patrulla y la empujó dentro sin decir palabra. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y se quedó mirando a través de la malla de alambre divisoria hacia el asiento delantero. El interior del coche sofocaba el aire, espeso y caliente, lo que dificultaba la respiración. El sudor comenzó a golpear su frente, pero se negó a mostrar cualquier signo de incomodidad. No le daría esa satisfacción. Angela vio cómo Stevens se apoyaba contra el coche, sacaba su radio, su voz crepitaba en el sistema de despacho de la policía cuando llamó para arrestarla. Este es el oficial Stevens, número de placa 4396. Detuve a una sospechosa, mujer, negra, de unos 30 años, la capitana Angela Pierce del Departamento de Policía de Central City, cargo sospechoso de robo. El estómago de Angela se revolvió ante el de él, llamándola sospechosa, casualmente reduciendo toda su carrera, su reputación a nada más que unas pocas palabras en una llamada de radio. El absurdo de todo eso la hizo asentir, pero había algo más, un miedo más profundo arrastrándose hasta la boca de su estómago. Ella sabía que esta situación no se trataba solo de una acusación falsa, había una corriente venenosa de algo más oscuro en juego. Después de que terminó su llamada, Steven caminó hacia el frente del auto y se subió al asiento del conductor. No dijo una palabra mientras salía del estacionamiento. El auto patrulla se tambaleó hacia adelante con una sacudida. Angela se movió incómoda y en la parte de atrás, sus manos todavía esposadas detrás de ella. Su mente se levantó mientras trataba de calcular su próximo movimiento. Tenía que adelantarse a esto antes de que se saliera completamente de control. El viaje a la comisaría fue agonizantemente lento. Angela vio pasar las calles familiares, cada una llena de recuerdos de sus años patrullando y protegiendo esta misma comunidad. Se sentía surrealista estar al otro lado de la ley ahora. ¿Y por qué una acusación racista sin base por parte de un oficial que parecía disfrutar su caída? Cuando finalmente entraron al estacionamiento del precinto, el pulso de Angela se aceleró. Había pasado incontables horas aquí supervisando a los oficiales que dirigían las investigaciones y mantenían el orden. Pero hoy la arrastraban como una criminal. La ironía no se le escapó. Stevens abrió de golpe la puerta trasera y sacó a Angela con una fuerza que casi le hizo perder el equilibrio.
Se estabilizó mirándolo fijamente pero no dijo nada, el tiempo de las palabras había terminado, necesitaba acción y rápido. Cuando entraron al precinto, las cabezas se giraron, los oficiales, los detectives y el personal se detuvieron en seco, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Angela Pierce, su capitana. Escoltada esposada por uno de los suyos, la tensión en la habitación era espesa, casi palpable. Ángel podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, algunas llenas de confusión, otras de conmoción, y algunas con lo que parecía incredulidad. El capitán Pierce, murmuró un oficial como si tratara de darle sentido a lo que estaba viendo. Stevens los ignoró a todos, empujándola a través del vestíbulo y por el pasillo hacia el área de registro. El corazón de Angela martilleaba en su pecho, podía sentir las paredes cerrándose sobre ella, pero no dejaría que esto le rompiera el espíritu, no aquí, no frente a todos con los que había trabajado durante tanto tiempo. Cuando llegaron al mostrador de reservas, Steven arrojó una pila de papeles frente al oficial de turno, un hombre de aspecto rudo llamado oficial Reynolds. Consiguió procesar a un sospechoso, dijo Steven con indiferencia. Sospechó robo. Reynolds levantó la mirada, sus ojos se abrieron cuando vio quién estaba parado frente a él. Capitán Pierce, ¿qué está pasando aquí?, le preguntó a su tona, una mezcla de preocupación e incredulidad. Angela abrió la boca para responder, pero Stevens la interrumpió, la pilló con las manos en la masa. Estaba a punto de salir de la tienda de Patel con mercancía robada, dijo la mentira saliendo de su lengua como si fuera la verdad. La habitación pareció congelarse en el tiempo. Reynolds miró fijamente a Stevens, y luego a Angela, claramente luchando por procesar la situación. ¿Es esto cierto?, preguntó el capitán Reynolds suavemente. Sus cejas se fruncieron en confusión. Angela negó con la cabeza, su voz firme: es una mentira, no robé nada. Este es un grave abuso de power. Stevens se inclinó hacia su rostro a centímetros del de ella. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero caerás por esto. El corazón de Angela latía con fuerza en su pecho mientras se enfrentaba al oficial Reynolds en el mostrador de reservas, tratando de estabilizar su respiración. No estaba segura de qué la sorprendió más, la audacia de Stevens de mentir tan audazmente o el hecho de que todo su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos frente a la gente con la que había trabajado durante años. Reynolds, claramente desgarrado, miró fijamente el papeleo que Stevens había dejado en el mostrador. Reynolds, Angela, dijo su voz baja pero firme, me conoces desde hace años, sabes que nunca haría algo como esto. Reynolds se encontró con sus ojos, la vacilación parpadeando en su expresión. No sé qué está pasando, capitán, pero esto se ve mal, suspiró frotando la nuca. Vamos a procesarte, y podemos resolver esto después. Angela se mordió el labio, chasqueando, la frustración burbujeando en su interior. Podía decir que Reynolds no estaba del todo convencido por Stevens, pero estaba atrapado en un sistema que lo obligaba a seguir el proceso. Su placa, su rango, nada de eso importaba. En ese momento, la máquina se puso en movimiento y ella quedó atrapada en sus engranajes. Reynolds sacó lentamente el kit de huellas dactilares. Sus ojos aún mostraban rastros de duda, pero sus manos se movían con precisión rutinaria. Los dedos de Angela se presionaron contra la almohadilla de tinta fría, uno por uno, dejando sus huellas en la sábana blanca. La humillación del proceso pesaba sobre ella como una fuerza aplastante. Había fichado sospechosos en este mismo escritorio innumerables veces, pero ahora era ella la que estaba al otro lado. Stevens estaba a unos pocos pies de distancia, con los brazos cruzados, una sonrisa satisfecha tirando de la comisura de sus labios. Sus ojos brillaban de satisfacción, como si cada paso de esta terrible experiencia estuviera alimentando su retorcida sensación de poder. Angela le lanzó una mirada fulminante en silencio, prometiéndole que no lo dejaría salirse con la suya después de la toma de huellas dactilares. El movimiento de Reynolds hacia la cámara instalada junto a la pared. Lo siento, capitán, pero necesitamos una toma de mock. Angela tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. Se paró frente a la cámara, el flash brillante iluminando su rostro. Por un breve momento se sintió como si una cicatriz permanente se estuviera grabando en su historial, una marca de vergüenza que la seguiría para siempre sin importar si demostraba o no su inocencia. Tan pronto como el flash se desvaneció, Angela se giró para mirar a Stevens entrecerrando los ojos. ¿Por qué haces esto?, exigió su voz tranquila pero cargada de acero. ¿Cuál es tu juego aquí? ¿Crees que nadie se dará cuenta de que todo esto es una trampa? Stevens inclinó la cabeza fingiendo estar divertido por su juego de preguntas. No hay juego aquí, capitán, solo estoy haciendo cumplir la ley, algo que claramente has olvidado cómo hacer. Se encogió de hombros con indiferencia, como si la gravedad de la situación no significara nada para él. Angela podía sentir la rabia creciendo dentro de ella, pero luchó por mantenerla bajo control. Había visto a demasiadas personas tomar decisiones imprudentes en momentos de ira, y no estaba dispuesta a convertirse en una de ellas. Necesitaba quedarse calma, mantén la inteligencia, tenía que jugar a largo plazo, incluso si cada fibra de su ser quería arremeter contra Stevens antes de poder responder. Reynolds habló de nuevo, su voz vacilante: capitán, vamos a tener que retenerte en una de las celdas hasta que esto se resuelva.
Realmente desearía que hubiera algo más que pudiera hacer, pero las reglas son reglas. Angela asintió con la garganta apretada por la emoción. Entiendo, Reynolds, solo haz lo que tengas que hacer, dijo con la voz más tranquila que antes. Reynolds la guió por el pasillo hacia las celdas de detención. El eco de sus pasos en los pisos de concreto le envió un escalofrío por la columna vertebral. Había pasado por estos pasillos cientos de veces, pero ahora se sentían fríos, desconocidos, era como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre ella, asfixiándola con cada paso. Las puertas de las celdas se alzaban frente a ellas, barras de acero brillando bajo las duras luces fluorescentes. Reynolds abrió una de las celdas, haciendo un gesto para que Angela entrara. Dudó por un segundo, contemplando la fría habitación desolada, un pequeño banco, un inodoro y los implacables barrotes eran todo lo que la saludaba. La realidad de su situación la golpeó como un mazo, la estaban arrojando a una celda no como protectora de la ley, sino como sospechosa. Entrando Angela se giró para encarar a Reynolds, mientras cerraba la puerta detrás de ella el tintineo de la cerradura resonó en sus oídos, un sonido que nunca olvidaría. Me pondré en contacto con alguien de más arriba, dijo Reynolds, su voz tranquila, casi disculpándose. Llegaremos al fondo de esto. Angela asintió, pero el peso de la situación se sentía aplastante. Se sentó en el duro banco, su mente corría con preguntas y estrategias. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto tan rápido y por qué Steven estaba tan decidido a arruinarla? Mientras estaba sentada en el silencio de la celda, los pensamientos de Angela regresaron a los momentos antes del arresto, algo sobre la forma en que Stevens se había presentado en la tienda se había sentido demasiado orquestado, era casi como si le hubiera estado esperando el momento perfecto para golpear las piezas del rompecabezas. Estaban allí, pero ella no podía encajarlas. Pero sabía una cosa con certeza, no se trataba solo de un brazalete robado, había algo más profundo en juego, algo mucho más siniestro. Las horas pasaban lentamente. Angela se sentó sola, el silencio solo se rompía por el ocasional ruido de llaves o voces murmuradas de la estación, cada segundo se sentía como una eternidad. Se preguntó si alguien en el departamento hablaría por ella o si Stevens ya había envenenado sus mentes con sus mentiras. Justo cuando sus pensamientos comenzaron a girar en espiral, el sonido de pasos que se acercaban rompió el silencio. Angela se incorporó, su cuerpo tenso, escuchó la voz familiar del teniente Hayes, un oficial de alto rango, y alguien con quien había trabajado de cerca durante años. ¿Dónde está? La voz de A era aguda y atravesaba el pasillo. De regreso aquí, respondió el teniente Reynolds. El corazón de Angela se aceleró cuando los dos oficiales se acercaron a su celda. Cuando Hayes apareció a la vista, su expresión era ilegible. Sus agudos ojos azules escanearon la habitación y se detuvieron en Angela con una mezcla de preocupación y algo más, una tranquila determinación. Hayes se detuvo frente a los barrotes, las manos en las caderas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Pierce preguntó, su tono difícil de leer. Angela se puso de pie, encontrando su mirada. Es una trampa. El teniente Stevens me arrestó por cargos falsos. Hayes no respondió de inmediato. En su lugar se giró hacia Reynolds, que estaba de pie torpemente junto a la puerta. Sáquela de aquí, dijo Hayes en voz baja, su voz tensa. Reynolds vaciló mirando el papeleo en sus manos. Teniente, yo dije sáquela. Hayes repitió con más firmeza. Esta vez Angela se puso de pie, su pulso se aceleró mientras una orden brusca atravesaba la tensión. Reynolds manoseó sus llaves, sus manos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba la puerta de la celda. El metálico ruido de los barrotes al abrirse se sintió como un pequeño alivio, pero Angela sabía que la situación estaba lejos de terminar. Salió de la celda con cautela, sus ojos nunca se apartaron de Hayes, que estaba de pie con un aire de autoridad, su rostro ilegible. Hayes siempre había sido estricto, pero justo un tipo de oficial sensato que esperaba resultados. Angela no estaba segura si su presencia era una señal de salvación o algo completamente diferente. Ven conmigo, le dijo, su voz firme mientras giraba sobre sus talones caminando por la pasillo. Angela la siguió con Reynolds siguiéndola torpemente mientras se movían a través de la estación. Los oficiales que pasaban lanzaban miradas confusas en dirección a Angela. Podía sentir el peso de su juicio, los susurros que la seguían a cada paso. Era como si el departamento, el lugar donde había dedicado años de su vida, se estuviera acercando a ella. Llegaron al final del pasillo, deteniéndose en una pequeña oficina con poca luz. Hayes abrió la puerta y le hizo un gesto a Angela para que entrara. Entró en la habitación. Las paredes estaban llenas de viejos archivos de casos y pilas de papeles, un testimonio del interminable trabajo policial. Hayes cerró la puerta detrás de ellos, dejando a Reynolds afuera. Siéntate ahí, dijo, su tono duro pero no cruel. Angela se hundió en la silla frente a ella, todavía tratando de reconstruir lo que acababa de suceder. Abrió la boca para hablar, pero Hayes levantó una mano interrumpiéndola. Antes de que digas algo necesito saber una cosa, dijo Hayes inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos azules penetrantes. ¿Robaste la pulsera?
La pregunta golpeó a Angela como una bofetada en la cara. Había esperado más que esto, más comprensión, más confianza, pero la duda en la voz de acortada profundamente no dijo Angela firmemente, sus ojos fijos en ahí. Yo no robé nada, Steven me tendió una trampa. Ahí estudió su rostro por un largo momento, sus ojos se entrecerraron como si estuviera tratando de detectar cualquier indicio de engaño. El silencio en la habitación era sofocante, el aire denso por la tensión. Finalmente ahí se sentó en su silla exhalando un largo suspiro. Te creo, dijo su voz tranquila pero segura. Angela parpadeó momentáneamente aturdida. ¿Lo haces? Hayes asintió. He trabajado contigo durante años, Pierce, te conozco, nunca me has dado una razón para dudar de tu integridad, pero Stevens siempre ha sido un cañón suelto. Esta no es la primera vez. He escuchado quejas sobre su comportamiento, especialmente hacia los oficiales de color. La mandíbula de Angela se apretó ante la mención de la reputación de Ofsted. Ella siempre había sabido que Stevens tenía problemas con la autoridad, especialmente cuando esa autoridad vino de alguien que no encajaba en su estrecha visión del mundo, pero escuchar a Hayes confirmarlo le hizo hervir la sangre. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Angela en voz baja, pero su mente corriendo con un millón de preguntas. Había pasado las últimas horas como sospechosa, humillada y tratada como una criminal. Quería respuestas y quería justicia. Hayes se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Ahora manejamos esto con cuidado. Si Stevens te está tendiendo una trampa, necesitamos pruebas. Algo sólido que se sostenga en una investigación. Angela frunció el ceño. ¿Pruebas? ¿Cómo se supone que voy a obtener pruebas cuando soy yo la que está siendo incriminada? Cavamos. Oye, dijo simplemente. Siempre hay un camino. Nadie hace algo así sin dejar migas de pan detrás. Justo cuando Hayes terminó de hablar, la puerta se abrió. Stevens irrumpió. Su sonrisa petulante fue reemplazada por una mirada de ira indignada. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Sus ojos se movieron rápidamente entre Angela y Hayes. Hayes se puso de pie lentamente. Su postura era tranquila, pero comandante en jefe Stevens. Estoy hablando con el capitán Pierce. ¿Tiene algo urgente? Steven frunció el ceño. Tengo el papeleo para acusarla formalmente. Esta pequeña charla no cambia el hecho de que es sospechosa de un robo. Angela apretó los puños debajo de la mesa, luchando contra el impulso de arremeter. La arrogancia en la voz de Steven le revolvió el estómago. Estaba tan seguro de sus mentiras, tan confiado de que podría salirse con la suya. Hayes no se inmutó. Ya veremos sobre esos cargos, Stevens. Ahora mismo yo me estoy ocupando de esto. Stevens dio un paso más cerca, su rostro a centímetros de ahí. Manejando esto deberías estar apoyando a tus oficiales, no mimando a los criminales. Hayes permaneció impasible. Eso es suficiente. Si tienes un problema con la forma en que estoy manejando esto, trátalo con el jefe. Hasta entonces, mantente fuera de mi camino. Stevens la fulminó con la mirada. Su rostro se enfureció por un momento. Pareció que iba a discutir, pero luego giró sobre sus talones y salió furioso de la oficina, cerrando la puerta detrás de él. La habitación estaba en silencio. Otra vez la tensión colgando espesa en el aire. Angela finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo, su pulso todavía acelerado. Él vendrá por ti, ya sabes. Angela dijo en voz baja, su voz cargada de preocupación. Él no dejará pasar esto. Volvió a sentarse aquí, expresión ilegible. Déjalo intentar, no le tengo miedo a Stevens, y tú tampoco deberías tenerlo. Angela asintió, aunque el nudo en su estómago permaneció. Hayes podría no tener miedo de Stevens, pero Angela sabía que no debía subestimarlo. Él ya había cruzado una línea incriminándola por algo que ella no hizo. ¿Quién sabía de lo que era capaz si se sentía amenazado? Mientras el silencio se extendía entre ellos, Hayes se inclinó hacia adelante bajando la voz. Escucha, Pierce, tienes que ser inteligente con esto. Si intentas enfrentarte a la cara de Stevens, él lo torcerá en tu contra. Tenemos que jugar con esto con cuidado. Angela frunció el ceño. Con cuidado. ¿Quieres que me quede sentada y deje que destroce mi reputación? No, Hayes dijo firmemente, pero si vas tras él ahora sin un plan, solo empeorará las cosas. Buscaremos en sus registros sus quejas pasadas, cualquier cosa que podamos encontrar que lo exponga por lo que es. Y la mente de Angel corrió con las posibilidades. Tenía que haber algo, alguna pieza de evidencia, algún testigo que pudiera probar su inocencia y derribar a Stevens, pero encontrarlo sería un desafío, especialmente con él observando cada uno de sus movimientos. ¿Qué pasa con las imágenes de seguridad de la tienda?, preguntó Angela. De repente su mente se aferró a la idea de que había cámaras por todas partes. Tal vez captaron algo que podría limpiarme. Hayes levantó una ceja asintiendo lentamente. Ese es un buen comienzo. Presentaré una solicitud de las imágenes. Si hay algo en esas cintas que diga que Pro Stevens estaba mintiendo, lo encontraremos. Angela sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado. No era mucho, pero era algo que solo tenía que aguantar el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la luz. La habitación quedó en silencio una vez más. La gravedad de la situación se cernía sobre ellos como una nube oscura. El corazón de Angela se aceleró, una mezcla de miedo, ira y determinación corriendo por sus venas. No iba a dejar que Stevens ganara, no así. Angela podía sentir su pulso latiendo con fuerza cuando Hayes salió de la oficina dejándola sola para ordenar sus pensamientos. Estaba claro que esto ya no se trataba solo del brazalete. Stevens estaba decidido a arruinarla y no se detendría hasta que lo lograra.
Pero ella no estaba dispuesta a dejar que destruyera todo por lo que había trabajado, no sin luchar. La estación parecía inusualmente tranquila mientras regresaba a su escritorio, su mente corría por las posibilidades. Si Stevens la estaba incriminando, significaba que había planeado esto cuidadosamente, tenía acceso a la evidencia, los informes y el papeleo que podrían manipularla. Narrativa en su contra, no podía permitirse correr ningún riesgo. El teléfono de Angela vibró en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos, miró la pantalla, era Marcus, su compañero de campo, su momento no podría haber sido mejor. Angela, ¿dónde estás? Te he estado buscando todo el día, dijo Marcus, su voz tensa. Todavía estoy en la estación, respondió Angela bajando la voz mientras miraba a su alrededor con cautela. Es Stevens, está tratando de incriminarme por un robo, y las cosas se están poniendo mal, necesito tu ayuda. Hubo una pausa en el otro extremo antes de que Marcus volviera a hablar. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando vi a Stevens caminando como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar el archivo del caso de esa pulsera? Necesito saber todo. ¿Quién lo informó? ¿Quién registró la evidencia? Cualquier cosa que pueda darnos una pista. Y necesitamos tener en nuestras manos las imágenes de seguridad de esa tienda. Tiene que haber algo allí que limpie mi nombre. Estoy en eso. Marcus respondió sin dudarlo. Te veré en tu casa esta noche, repasaremos todo. Angela sintió una pequeña oleada de alivio. Marcus siempre había sido la única persona en la que podía confiar completamente en la fuerza. Si alguien podía ayudarla a desentrañar el retorcido plan de Steven, era él. Cuando terminó la llamada, Angela se giró para salir solo para detenerse en seco. Stevens estaba de pie junto a la entrada hablando con un grupo de oficiales. La miró a los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia que le puso los pelos de punta. Angela cuadró los hombros negándose a dejar que él la viera sudar. Pasó junto a él. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su expresión permaneció fría e ilegible. No podía darle la satisfacción de saberlo. Lo mucho que su pequeño juego de poder la había sacudido, salió al aire fresco de la noche, respirando profundamente para calmar su mente acelerada. No había terminado ni mucho menos más tarde. Esa noche, Angela se sentó en la mesa de la cocina mirando los papeles dispersos frente a ella. Marcus había logrado obtener una copia del informe del incidente, pero hasta ahora no había nada que sobresaliera. La solicitud de imágenes de seguridad aún estaba pendiente, y la paciencia de Angela se estaba agotando. Esto no cuadra, dijo Marcus recostándose en su silla mientras estudiaba el archivo. Todo apesta. Quien haya hecho este informe sabía exactamente cómo cubrir sus huellas. Angela asintió. La frustración la carcomía. Stevens ha estado haciendo esto durante años, sabe cómo manipular el sistema, pero tiene que haber algo que se le haya escapado. Simplemente no lo hemos encontrado todavía. Marcus tamborileó con los dedos sobre la mesa, sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasa con el dueño de la tienda? ¿Has hablado con ellos todavía? Angela respondió. Su mente retrocedió al momento en la tienda cuando la acusaron. El empleado se veía aterrorizado, pero algo en su reacción se había sentido extraño, como si lo hubieran entrenado. Sobre qué decir, pero estoy planeando hacerlo. Creo que sabe más de lo que dejó ver. Marcus asintió con la cabeza con una mirada determinada en sus ojos. Luego lo visitaremos mañana. Si está involucrado en esto, haremos que hable a la mañana siguiente. Angela y Marcus se detuvieron en la pequeña joyería donde había tenido lugar el supuesto robo. Las calles estaban tranquilas con solo unos pocos peatones deambulando. El estómago de Angela se apretó cuando salió del auto. Su mente recordó los momentos humillantes de su arresto. La campana sobre la puerta sonó cuando entraron a la tienda y el empleado, un hombre de aspecto nervioso de unos 50 años, levantó la vista desde detrás del mostrador. Su rostro se puso pálido cuando vio a Angela. ¿Puedo ayudarlo? Tartamudeó. Miró nerviosamente entre ella y Marcus. Tenemos que hablar, Angela dijo con voz firme sobre lo que sucedió el otro día. El empleado tragó saliva con fuerza. Sus ojos se movían rápidamente alrededor de la tienda como si buscara una vía de escape. Ya le dije a la policía todo lo que sé, no quiero problemas. Angela se acercó más, su mirada fija en la de él. Ya estás en problemas si estás involucrado en esta trampa, ahora es tu oportunidad de confesar antes de que las cosas empeoren. Marcus se cruzó de brazos, su presencia añadió peso a las palabras de Angela. Las manos del empleado temblaron mientras se limpiaba la frente con un pañuelo. No tuve elección, el empleado finalmente admitió, su voz temblaba. Stevens vino aquí la semana pasada, me dijo que tenía que reportar la pulsera perdida, dijo que se encargarían de eso. No hice preguntas, solo mentiste porque Stevens te lo dijo. Angela terminó, su ira hirviendo a fuego lento, justo debajo de la superficie. ¿Tienes alguna idea de lo que está tratando de hacerme? El empleado miró hacia abajo, la culpa bañando sus rasgos. No sabía que se iba a convertir en esto, lo siento, pero no puedo retractarme, ahora ya está en el sistema. Los puños de Angela se apretaron a sus costados, quería gritar para tirar en la cobardía del hombre volvió a su cara, pero se obligó a mantener la calma.
No se trataba de él, se trataba de Stevens y ahora había demostrado que Stevens había orquestado todo el asunto. Necesitaremos que hagas una declaración oficial, dijo Marcus con tono duro. Si cooperas, tal vez podamos hacerte un trato, pero tendrás que venir a la estación con nosotros. El empleado parecía que iba a vomitar, pero asintió con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Angela se dio la vuelta y su mente ya estaba corriendo con los siguientes pasos. Ahora tenían un testigo, alguien que podía exponer a Stevens como el oficial racista manipulador que era, pero sabía que no sería tan sencillo. Steven todavía tenía la ventaja y no tenía dudas de que lucharía con uñas y dientes para mantener su secreto enterrado. Cuando salieron de la tienda, el teléfono de Angela vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de Hayes. Tengo las imágenes de seguridad. Encuéntrame en la estación. El corazón de Angela dio un vuelco. Esta era la evidencia que finalmente podría limpiar su nombre, pero mientras ella y Marcus conducían de regreso a la estación, una sensación incómoda se instaló en ella. Su pecho Stevens no era del tipo que se echaba atrás fácilmente si sabía que lo estaban siguiendo contraatacaría y Angela no estaba segura de hasta dónde estaría dispuesto a llegar para protegerse. La mente de Angela estaba acelerada mientras ella y Marcus se detenían en la estación. La gravedad de la situación pesaba sobre sus hombros. Tenía un testigo, alguien que podía exponer a Stevens como el oficial manipulador que era, pero sabía que esto era solo el comienzo. Stevens no iba a caer sin luchar. Tenía demasiado poder, demasiadas conexiones dentro del departamento, y ahora tenían las imágenes de seguridad que podrían ser la clave para finalmente limpiar su nombre si podían obtenerlas antes de que Stevens hiciera algo drástico. Tan pronto como salieron del auto, la tensión alrededor de la estación era palpable. Los oficiales se arremolinaban, pero algo se sentía fuera de lo habitual. El zumbido del lugar estaba silenciado como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder pero no quisieran decirlo en voz alta. Hagamos esto rápido, Marcus murmuró en voz baja. Lo último que necesitamos es que Stevens se entere de lo que estamos haciendo. Angela asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza. Se dirigieron hacia adentro, ella mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual con los oficiales. Pasaron sus sentidos, se agudizaron con cada paso. Ella sabía que estaban siendo observados, pero no podía preocuparse por eso ahora. Todo lo que importaba era llegar a Hayes y revisar el metraje. Lo encontraron esperando en la sala de evidencia, un pequeño espacio oscuro en la parte trasera de la estación que rara vez se usaba. Su rostro era sombrío, cuando los saludó sus ojos se movían nerviosamente. Por la habitación como si esperara que Stevens irrumpiera en cualquier momento. Saqué el metraje, dijo Hayes en voz baja entregándole a Angela una memoria USB, pero hay algo que debes saber, no es lo que esperábamos. El estómago de Angela dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Hayes se pasó una mano por el cabello, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Está editado el metraje, está incompleto, te muestra en la tienda, pero faltan los momentos clave, como la parte donde supuestamente robaste el brazalete. Angela maldijo en voz baja. Stevens había llegado al metraje antes que ellos, por supuesto que lo había hecho él, siempre estaba un paso por delante, siempre manipulando la situación a su favor, pero eso no significaba que toda esperanza estuviera perdida. Aún tenían al testigo y si pudieran obtener el metraje sin editar, aún podrían tener una oportunidad. Necesitamos encontrar la cinta original, dijo Marcus en voz baja y urgente. No hay forma de que Stevens pudiera haberse deshecho de él tan rápido. Tiene que estar en alguna parte. Hayes asintió. He estado pensando lo mismo. Voy a seguir investigando, pero ustedes dos deben tener cuidado. Stevens sabe que lo está siguiendo. Vendrá a por ti. La mente de Angela estaba acelerada. Stevens tenía el poder de destruirla, pero no podía borrar la verdad. Si pudieran encontrar esa cinta y exponerlo, su carrera habría terminado. Pero eso no iba a suceder sin una pelea. Separémonos. Marcus sugirió que cubriéramos más terreno de esa manera. Lleva al testigo a un lugar seguro y seguiré trabajando para obtener el metraje. Si algo sale mal, nos encontraremos aquí. Angela estuvo de acuerdo, aunque un nudo de ansiedad se retorció en sus entrañas. Odiaba separarse, pero Marcus tenía razón. No podían perder el tiempo. Cada segundo que se demoraban era un segundo que Stevens podía usar para cubrir sus huellas más tarde. Esa noche, Angela estaba conduciendo por la ciudad con el testigo, el empleado de la joyería, en el asiento del pasajero a su lado. El hombre temblaba, su miedo era palpable, no podía culparlo, se había enredado en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado y ahora su vida estaba en riesgo tanto como la de ella. Casi estábamos allí, dijo Angela tratando de mantener la voz tranquila. Tengo una casa segura preparada para ti, estarás protegida hasta que podamos averiguar nuestro próximo movimiento. El hombre asintió, pero sus ojos seguían moviéndose hacia el espejo retrovisor como si esperara que alguien lo siguiera.
Los nervios de Angela también estaban de punta, tenía la sensación de que Stevens ya la estaba mirando esperando el momento adecuado para atacar, revisaba los espejos constantemente, medio esperando que apareciera una camioneta negra. Detrás de ellos, su teléfono vibró en el tablero, era Marcus, rápidamente lo cogió y lo puso en altavoz. Tengo una pista, dijo Marcus con la voz tensa, creo que sé dónde guarda Stevens el metraje original. Está encerrado en su casa, debe haberlo llevado allí antes de editarlo, tenemos que mudarnos ahora si vamos a obtenerlo antes de que lo destruya. El corazón de Angela se aceleró, este era el momento que habían estado esperando, pero entrar en la casa de Steve era arriesgado, especialmente porque era policía, si los atrapaban, podría significar el final de sus carreras, y posiblemente de sus vidas, no tenemos otra opción. Dijo Angela más para sí misma que para Marcus, nos encontraremos allí, dio la vuelta al auto y se dirigió hacia las afueras de la ciudad donde vivía Stevens. El testigo con los ojos muy abiertos la miró con pánico. ¿Estás segura de esto? Preguntó con voz temblorosa. No, admitió Angela, pero es nuestra única opción. Cuando llegaron a la casa de Stevens, la tensión era insoportable, la calle estaba inquietantemente tranquila con solo el zumbido distante de los autos que pasaban en la noche. Angela aparcó a unas cuadras de distancia sin querer alertar a nadie de su presencia. Marcus ya los estaba esperando agachado detrás de un arbusto, su rostro tenía determinación. Entraremos por detrás, Marcus susurró, no hay cámara de seguridad atrás. Allí, pero tendremos que movernos rápido, Stevens podría estar en casa en cualquier momento. Angela asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza mientras se movían sigilosamente a través de la oscuridad. La casa se alzaba frente a ellos, una estructura de 2 pisos con ventanas altas que parecían ojos vigilantes vacíos. Llegaron a la puerta trasera y Marcus rápidamente se puso a trabajar en la cerradura. En unos momentos estaban dentro, arrastrándose por la casa tenuemente iluminada. Los nervios de Angela estaban en llamas mientras se movían por los pasillos, cada crujido de las tablas del piso la hacía saltar. Finalmente llegaron a la oficina de Steven. Marcus le hizo un gesto a Angela para que vigilara mientras él rebuscaba en el escritorio buscando la cinta. La tengo, Marcus susurró. Haz ping, una pequeña unidad flash sin marcar, esto tiene que ser, pero justo cuando estaban a punto de irse, un fuerte estruendo resonó en la casa seguido por el inconfundible sonido de pasos. Stevens estaba en casa, vete, Angela siseó empujando a Marcus hacia la puerta, corrieron. A través de la casa sus corazones latían con fuerza mientras escuchaban a Steven gritar detrás de ellos. Angela tomó su arma lista para pelear, pero no tuvieron tiempo de darse vuelta, atravesaron la puerta trasera y corrieron hacia la noche tan rápido como pudieron hacia el auto. Se escucharon disparos detrás de ellos, el sonido de disparos rasgando el aire. El pulso de Angela se aceleró mientras se agachaba detrás del auto tirando al testigo con ella. Tenemos que salir de aquí ahora, gritó Marcus disparando de vuelta a Stevens. Mientras se acercaba Angela saltó al asiento del conductor, sus manos temblaban mientras encendía el motor. Marcus se zambulló en el asiento del pasajero justo cuando las balas de Steven destrozaron la ventana trasera. Salieron corriendo hacia la noche, la adrenalina bombeaba por sus venas. Angela frenó de golpe, el corazón latía con fuerza mientras giraban en una esquina. Los disparos se habían detenido por ahora, pero sabía que Stevens no los dejaría escapar tan fácilmente. Habían conseguido la memoria USB, pero ahora estaban huyendo y cada segundo contaba. Tenemos que llegar a un lugar seguro, dijo Marcus, su voz temblorosa pero firme. En algún lugar puede reagruparse y averiguar nuestro próximo movimiento. Angela asintió con la cabeza con la mente acelerada. Tenían que conseguir la memoria USB para alguien en quien pudieran confiar, alguien que pudiera ayudarlos a exponer a Stevens y limpiar su nombre, pero que el departamento de policía se había convertido en una guarida de corrupción y ella no podía confiar en nadie dentro de sus filas. Déjenme ir a la casa de mi tía, dijo de repente. Está fuera de la ciudad y está fuera de la red, podemos pasar desapercibidos allí hasta que averigüemos las cosas. Marcus estuvo de acuerdo y aceleraron por la ciudad tomando calles laterales para evitar cualquier posible persecución. El corazón de Angela se aceleró mientras miraba por el espejo retrovisor medio esperando ver las luces intermitentes de una patrulla de policía detrás de ellos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la casa aislada de su tía. Angela aparcó en la parte de atrás escondida de la carretera principal. Entraron corriendo cerrando la puerta detrás de ellos. El silencio era ensordecedor y Angela se tomó un momento para recuperar el aliento. Bien, veamos qué hay en esta unidad, dijo Marcus sacando la memoria USB. Instalaron su portátil en la mesa de la cocina y lo conectaron, la pantalla iluminando la oscuridad mientras los archivos se cargaban. La mente de Angela daba vueltas y no podía evitar sentir el peso de la situación presionándola. Si no podían exponer a Stevens, la tildarían de criminal. Finalmente, la pantalla cobró vida y mostró una serie de clips de la joyería, pero las ediciones eran evidentes. Stevens había perdido momentos cruciales, momentos que podrían haberla exonerado. La ira burbujeaba dentro de ella. Pensó que podía borrar la verdad. Mira esto.
Marcus exclamó señalando un sello de Tim en el metraje. Esto muestra cuando estabas en la tienda, pero ¿qué pasó justo antes de que todo se fuera? Angela apretó los dientes. Está tratando de enterrar la verdad. Necesitamos obtener los originales de la tienda y confrontarlo con la evidencia. Justo cuando estaban planeando su próximo movimiento, el teléfono de Angela vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. No puedes esconderte. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Tenían que moverse y rápido. Marcus, tenemos que salir de aquí. Stevens nos persigue. Angela dijo con urgencia. Su corazón se aceleró de nuevo. Justo detrás de ti, respondió agarrando su arma y guardándola en su cintura. Se deslizaron por la puerta trasera y se agacharon detrás de los arbustos escaneando el área. De repente aparecieron faros en la distancia iluminando el bosque oscuro que rodea la casa. Es él, Angela susurró, la adrenalina corriendo por sus venas. Tenemos que actuar rápido. Se apresuraron alrededor del costado de la casa manteniéndose agachados mientras se movían hacia el frente. Angela pudo escuchar el crujido de los neumáticos en la grava cuando Stevens estacionó su auto. Prepárate, respiró agarrando su arma con fuerza. El sonido de una puerta cerrándose resonó en la noche, y luego escucharon la voz de Stevens gritando órdenes por su radio. Este es el oficial Stevens, estoy persiguiendo a 2 sospechosos, pueden estar armados y ser peligrosos. Angela intercambió miradas con Marcus, sabiendo que este era su momento. Tenían que enfrentarlo antes de que pudiera recuperarse. En 3 ella dijo 1:23, salieron de detrás de los arbustos, armas desenvainadas. Stevens, se cae tu arma. Stevens, se volvió. La sorpresa cruzó por su rostro antes de transformarse en ira. ¿Crees que puedes apuntarme con un arma? Estás en serios problemas. Angela, no tan profundo como crees, gritó de vuelta, su voz firme, a pesar del miedo que la recorría. Sabemos lo que hiciste, se burló levantando su arma, pero Marcus disparó primero. La bala rozando el hombro de Steven, se tambaleó hacia atrás maldiciendo en voz baja. Entra, gritó Marcus, y corrieron hacia la puerta abierta, la adrenalina bombeando por sus venas. Necesitaban llegar a la computadora portátil y cargar el metraje antes de que Stevens pudiera tomar represalias dentro. Angela rápidamente encendió la computadora portátil mientras Marcus vigilaba la puerta. El sonido de las sirenas resonó en la distancia, cada vez más cerca. El tiempo se estaba acabando. Vamos, vamos. Angela instó, sus dedos volando sobre el teclado. Abrió el archivo con el metraje sin editar, sin aliento, mientras hacía clic para subirlo a la nube. Angela, date prisa, llamó Marcus. Sus ojos se lanzaron hacia la ventana. Justo en ese momento, Stevens abrió la puerta de una patada. La ira irradiaba de él como una tormenta. ¿Crees que puedes huir de mí?, rugió levantando su arma de nuevo. Marcus, baja. Angela gritó lanzándose hacia un lado mientras las balas pasaban zumbando junto a ellos, destrozando la ventana de la cocina. Marcus respondió al fuego alcanzando a Stevens en la pierna y dejó escapar un dolor infernal. Te arrepentirás de esto, escupió tambaleándose hacia atrás, pero aún tratando de mantener su arma firme. Súbelo. Marcus gritó moviéndose hacia Shield. Angela, no podemos dejar que te derribe por algo que no hiciste. Con un clic final, Angela sintió una oleada de alivio cuando el metraje terminó de cargarse. Está listo, gritó. Déjalo ir. Marcus gritó tirando de Angela hacia la puerta trasera. Corrieron hacia el bosque detrás de la casa de su tía sin mirar atrás mientras las sirenas se cerraban en el aire de la noche. Estaba denso de tensión mientras corrían, sus corazones latían con fuerza en sincronía. Necesitaban alejarse lo suficiente para reagruparse y hacer un plan, pero con Stevens herido y decidido la persecución estaba lejos de terminar. Mientras corrían entre los árboles, la mente de Angel corría. Tenían la evidencia, pero la pelea estaba lejos de terminar. Miró a Marcus que mantenía Pace a su lado. Habían venido demasiado lejos para dejar pasar esto. Ahora expondrían a Stevens y reclamarían su nombre. El sonido de pasos detrás de ellos se hizo más fuerte, y Angela supo que no podían detenerse. Ahora tenían que mantenerse adelante. El impactante resultado de esta noche dejaría a todos sin palabras, y se iban a asegurar de ello. Mientras atravesaban el árbol inclinado, Angela vio una pequeña cabaña en la distancia. Allí, gritó, señalando. Era un tiro lejano, pero podría proporcionar refugio temporal. Déjalo ir, Marcus instó, liderando el camino mientras corrían hacia la cabaña. Llegaron a la cabaña justo cuando escucharon el sonido de un motor acelerando en la distancia. Stevens no estaba muy lejos detrás. Se deslizaron dentro, cerrando la puerta detrás de ellos y mirando a través de las ventanas sucias. Respirando pesadamente esperaron en silencio, escuchando cualquier señal de Stevens. La tensión en el aire era casi sofocante. De repente, escucharon un fuerte estruendo afuera. El corazón de Angela cayó cuando se giró para ver a Stevens irrumpir por la puerta principal, arma levantada. ¿Crees que puedes esconderte de mí?, rugió, sus ojos salvajes de rabia. Marcus disparó de nuevo. La bala alcanzó a Stevens en el hombro, pero siguió avanzando. Estás terminada, Angela, eres una criminal, y me aseguraré de que pagues. Angela y Marcus contuvieron la respiración mientras Steven se tambaleaba hacia atrás del disparo, agarrándose el hombro. La habitación estaba llena de tensión, y el peso de su situación colgaba pesadamente en el aire. Tenían la evidencia, pero ahora era una cuestión de supervivencia. Prepárense, gritó Marcus.
Urgencia en su voz. No podemos dejar que te lleve adentro. Stevens, alimentado por la rabia, empujó a través del dolor. Sus ojos ardían con furia. ¿Crees que puedes entrar aquí y cambiar las tornas? Eres una ladrona, Angela, y me aseguraré de que todos lo sepan. En un destello levantó su arma otra vez, pero Marcus fue más rápido. Disparó otro tiro, esta vez golpeando a Steven directamente en la pierna. El policía racista cayó al suelo con estrépito. Su arma se alejó ahora. Marcus gritó, agarrando el brazo de Angela. Déjame salir de aquí. Salieron corriendo por la puerta trasera, solo mientras escuchaban sirenas acercándose en la distancia. La cacofonía de luces y sonidos llenaba el aire, pero no podían parar. Ahora corrieron lejos de la cabaña, corazones palpitantes, la adrenalina subiendo por sus venas mientras corrían por el bosque. Angela sintió una oleada de esperanza. Tenían las imágenes, tenían la oportunidad de exponer a Stevens y limpiar su nombre. El mundo vería la verdad y ella ya no sería la villana en su historia. Después de lo que pareció una eternidad de correr, finalmente llegaron a un claro. Tropezaron con un camino de tierra, y en la distancia vieron las luces intermitentes de los coches de policía, acercándose a la cabaña, pero esta vez no estaban huyendo de la ley, estaban corriendo para encontrarla. Por aquí, Marcus gritó agitando los brazos cuando vieron un coche patrulla acercándose. El oficial dentro parecía sorprendido, pero rápidamente se detuvo, ojos abiertos por la preocupación. Oye, necesitamos ayuda. Angela gritó sin aliento, hay un oficial corrupto. Stevens me ha estado incriminando. El oficial Street, mano flotando cerca de su arma. Ralentiza, lo que está pasando. Escucha. Marcus intervino con urgencia en su voz. Tenemos evidencia en esta memoria USB que prueba que ella es inocente y muestra la corrupción de Steven. Él está en esa cabaña ahora mismo. Antes de que el oficial pudiera responder, una conmoción estalló desde la dirección de la cabaña. Stevens estaba de pie, nuevamente furioso y desesperado. Lee, no puedes confiar en ellos, gritó cargando hacia la carretera. Da un paso atrás, ordenó el oficial levantando su arma hacia Stevens. Tírate al suelo. El corazón de Angela se aceleró mientras observaba la escena desarrollarse. La tensión era palpable, y ella sabía que tenían que actuar rápido. Las imágenes, gritó, tenemos que mostrarte las imágenes. El oficial vaciló, pero luego su mirada se dirigió a Stevens, que ahora estaba furioso, negándose a dar marcha atrás. Tírate al suelo, ahora, repitió con voz firme. Con una mirada desafiante, Stevens levantó su arma de nuevo apuntando al oficial, pero esta vez el oficial estaba listo. Disparó dándole a Steven directamente en el pecho. Angela Jade, o con acento agudo, el miedo la invadió mientras Stevens se desplomaba en el suelo, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. El arma se le resbaló de la mano, y el bosque quedó en silencio. Pide refuerzos. El oficial gritó arrodillándose junto a Stevens, quédate aquí con él, yo me encargaré de esto. Angela y Marcus intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Finalmente había terminado? Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban que llegaran más oficiales. El sonido de las sirenas llenó el aire y pronto varios coches patrulla invadieron el área, las luces parpadeaban y las radios crepitaban. Angela sintió una mezcla de alivio y pavor. ¿Le creerían? ¿Verían la verdad mientras los nuevos oficiales se acercaban? Angela dio un paso adelante, su corazón se aceleró. Tienes que escuchar, tenemos pruebas contra el oficial Stevens, me estaba incriminando por un crimen que no cometí. Uno de los oficiales, una mujer con un comportamiento tranquilo, asintió, muéstranos lo que tienes. Angela le entregó la memoria USB, sus manos temblaban, todo está allí, las imágenes reales de la joyería, todo. El oficial asintió y se volvió hacia un colega, cárgalo y revísalo de inmediato mientras esperaban. Angela sintió una sensación de esperanza por primera vez en días, la verdad estaba a punto de salir a la luz y Stevens finalmente sería considerado responsable de sus acciones. Cuando el oficial regresó, su expresión era seria. Las imágenes confirman tu historia. Stevens ha estado bajo investigación durante meses por mala conducta, pero esta es la prueba que necesitábamos. Las lágrimas de alivio llenaron los ojos de Angela. Gracias, susurró abrumada por el peso de todo lo que había sucedido. Cuando los oficiales comenzaron a tomar declaraciones y reunir evidencia, Marcus le apretó la mano. Lo hiciste, Angela, te enfrentaste a él. No podría haberlo hecho sin ti, respondió la sonrisa abriéndose paso a través de sus lágrimas. En ese momento, rodeada por la policía, Angela sabía que finalmente estaba libre de la sombra de las mentiras de Steven. Limpiaría su nombre y reconstruiría su vida. Ya no estaría definida por las acciones de un policía corrupto. Mientras se preparaban para abandonar la escena, Angela echó un último vistazo a la cabaña. Siempre sería un recordatorio del camino oscuro que había recorrido, pero ahora finalmente podía seguir adelante con la cabeza en alto. Dio un paso hacia la luz, lista para enfrentar lo que viniera después. La batalla fue dura, pero la victoria fue suya y fue solo el comienzo. Si te gusta esta historia, comparte tus pensamientos y observaciones en la sección de comentarios a continuación y asegúrate de darle me gusta. Y suscríbete para la próxima historia interesante y entretenida también en otros para fortalecer nuestra comunidad. Me gustaría saber desde dónde estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Que tengas un buen día.